Esta es la clase 32 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad trataremos el tema implementación de controles de calidad. En todo laboratorio, una de las tareas es la realización de mediciones. En este curso nos hemos enfocado en las mediciones de agua de consumo. Luego de realizarlas, obtenemos resultados, que para que tengan validez científica deben cumplir con ciertas características. Deben ser resultados confiables, creíbles, repetibles y reproducibles. Un resultado es confiable cuando puede ser utilizado por nosotros y por otros, fundado en una buena aplicación de la tecnología, la metodología y los controles de calidad, que es el tema en que nos centraremos en la clase de hoy. La confiabilidad del resultado surge del control extremo de equivocaciones, errores aleatorios y errores sistemáticos. Además, debe ser creíble. Esta característica surge principalmente de una trayectoria prolija de trabajo, que ha superado la mirada crítica de otros, que ha sido discutida a fondo y cuyos resultados producidos para otros, principalmente la comunidad científica, han sido bienvenidos y aceptados. Además, debe ser repetible. Resumiendo, un resultado es repetible si en un mismo día la medición da valores similares. Es lo que se conoce como variación intraensayo. Además, debe ser reproducible. Un resultado es reproducible si al realizar la misma medición en días distintos obtenemos valores similares. Es lo que se llama variación interensayo. Como hemos visto, los resultados de un laboratorio se generan a partir de un proceso de medición. Una medición es la comparación del valor de una propiedad de una muestra con el valor de la misma propiedad de un patrón, habitualmente utilizando un instrumento. Las mediciones se pueden clasificar en mediciones directas y mediciones indirectas. La medición directa es aquella medición en que se obtiene el valor luego de medir algo con un instrumento, como por ejemplo la longitud con una regla, la masa con una balanza, volumen con una pipeta, mientras que las mediciones indirectas son aquellas que se obtienen por cálculo a partir de otras mediciones que se realizaron de manera directa, como la densidad, que se obtiene del cociente entre una masa y un volumen, o la concentración medida por espectrofotometría, como hemos visto en clases anteriores. Se mide la absorbancia y luego a partir de esta, por un cálculo, podemos obtener el valor de la concentración. Pero el error es una parte del proceso de medición, que puede disminuirse pero no anularse. No se debe confundir al error de medición con la equivocación. La equivocación es un mal manejo de los instrumentos de medición, un descuido, una mala aplicación del proceso de medición por desconocimiento, desidia o intención. De acuerdo al origen del error, los podemos clasificar en errores aleatorios y sistemáticos. Los errores aleatorios son los que surgen de variables que intervienen en el proceso de medición y que en muchos casos son incontrolables o impredecibles, como por ejemplo cambios en el voltaje eléctrico, en la humedad ambiental, la presión atmosférica, la temperatura ambiente, mal lavado del material, baja calidad del agua destilada. Los errores del tipo aleatorio pueden afectar los resultados, dando valores mayores o menores a los reales. Mientras que los errores sistemáticos pueden surgir
del funcionamiento de instrumentos de parte del equipo de medición o del propio operador. Por ejemplo, ocasionarían errores sistemáticos, filtros sucios que no dejen pasar la luz adecuadamente, o el envejecimiento de sistemas de medida analógicos, el envejecimiento de lámparas, balanzas descalibradas, testigos en mal estado, cambio de soluciones de diferentes kits de medición, es decir, si por error estoy utilizando una solución que en realidad pertenece a otra determinación, o el mal uso de los topes de la micropipeta, o mal manejo de unidades de medida. Los errores sistemáticos se suelen observar como una tendencia a lo largo del tiempo de obtener resultados por debajo o por encima del valor real. Dentro de los errores sistemáticos tenemos también los errores conocidos como sesgo, que se originan por el conocimiento previo de los grupos que induce a inclinar los valores hacia un lado en particular. Por ejemplo, si yo mido una solución que ya sé que es ácida con un pHímetro, quizás la deje más tiempo a medida que veo que desciende porque yo espero que los valores obtenidos sean más bajos, cosa que no ocurriría si yo ya sé que la solución es alcalina y probablemente no deje menos tiempo para que el valor obtenido sea más alto. El trabajo a ciegas es recomendable para evitar este tipo de error. De manera que al realizar una medición, aun con el mayor de los cuidados, siempre existirá error. Los errores aleatorios pueden minimizarse con buenas prácticas de trabajo, protocolos estandarizados y trabajo con atención por parte del laboratorista. Y los errores sistemáticos deben ser descubiertos y corregidos. Una vez corregidos, desaparecen o se hacen insignificantes. Tan importante como minimizar el error es conocer el valor de dicho error. Para eso se requiere el uso de diferentes mecanismos de controles de calidad que veremos en la clase de hoy. Uno de ellos es el ya mencionado trabajo a ciegas. Luego tenemos controles de calidad que se realizan por cada tanda de muestra a medir, como son el cálculo de la unidad de desvío estándar, o UDS, el cálculo del coeficiente de variación del QC, el ensayo de adición-recuperación, la medida de la pendiente y la ordenada al origen de la curva de calibración y su seguimiento a lo largo del tiempo, el cálculo del coeficiente de correlación, R, o su valor elevado al cuadrado, llamado R cuadrado, y mecanismos de control que se realizan en cada una de las muestras, como es el cálculo del CB porcentual de cada muestra. También hay que tener en cuenta el control de calidad de los materiales utilizados, hoy hablaremos de las micropipetas, el lavado correcto del material y finalmente la evaluación conjunta de resultados que nos permitirá calcular ciertos índices. Profundizaremos a continuación en cada uno de estos controles de calidad. Para poder llevar a cabo un adecuado control de calidad, es necesario contar con herramientas eficaces y eficientes que nos permitan registrar y organizar la información de cada muestra recibida, así como también los resultados obtenidos. La correcta organización de los datos es fundamental para poder realizar el análisis estadístico, el seguimiento de los mecanismos de control de calidad, generación de informes y la obtención de datos y análisis que nos permitan la escritura de proyectos de valor para la comunidad científica. Como hemos visto en clases anteriores, en nuestro laboratorio, el ingreso de información sobre la muestra, contacto de la persona que solicita el análisis, generación del código de muestra y el procesamiento y análisis estadísticos se realizan utilizando un software de creación propia denominado Atlantis 1.0 creado en el entorno de R.
Cuando una persona remite una muestra de agua para su análisis a nuestro laboratorio, el primer paso es el ingreso de la muestra al sistema, para lo que se le solicitará información sobre el lugar de recolección, dirección o coordenadas, localidad y provincia, el tipo de agua, si es de red, ósmosis inversa, envasada, pozo u otros. Se le consultará si el agua fue extraída de una fuente que utiliza un filtro de uso doméstico, si es agua de consumo humano, se le pedirán datos de contacto y se le consultará sobre las inquietudes que llevaron a realizar el análisis. Luego se le consultará si la muestra fue recolectada y conservada de manera adecuada, como previa a la recolección fue correctamente explicado. Y una vez ingresados todos los datos, el sistema generará un código alfanumérico, que comenzará siempre con la letra A para identificar que es una muestra de agua y diferenciarla de otro tipo de muestras, seguido de un número. De aquí en adelante, esta muestra se identificará siempre con este código alfanumérico. El paso siguiente será solicitar la firma de un consentimiento informado, previo a consultar si quedó alguna inquietud. Y finalmente, se distribuirá la muestra en tubos para su posterior almacenamiento. Almacenamiento que puede darse a temperatura ambiente o en heladeras, dependiendo de qué determinaciones van a realizarse sobre la muestra y sus requerimientos. Cada tubo estará rotulado únicamente con el código alfanumérico. Hablaremos ahora del primer mecanismo de control que veremos en la clase de hoy, que es el trabajo a ciegas. Como hemos visto en clases anteriores, a cada muestra de agua que ingresa a nuestro laboratorio se le realiza la medición de uno o varios componentes habituales del agua de consumo. Este trabajo es realizado por encargados de cada determinación que trabajan a ciegas, es decir, con el único conocimiento del número asignado por el software. El trabajo a ciegas es uno de los controles de calidad, porque permite evitar un tipo frecuente de error que es el sesgo. ¿Qué puede ocurrir si no se trabaja a ciegas? Si un operador trabaja con una muestra que, por ejemplo, ya conoce que es de pozo, o que es de una región que posee altas concentraciones de un determinado elemento, o que ya tuvo análisis previos que dieron concentraciones altas de algún componente, o que lo involucran al operador existiendo algún tipo de conflicto de interés, podría actuar en consecuencia para que los datos obtenidos coincidan con lo que él espera, ya sea de manera consciente o inconsciente. Veremos a continuación los 5 controles generales que se realizarán por cada tanda de medición de muestras. El primero de ellos es la unidad de desvío estándar. Junto con cada tanda de muestras a analizar, se procesará y medirá una solución control de calidad de concentración conocida, que puede haber sido preparada rigurosamente en el laboratorio o puede ser una solución comprada. Esta solución se llama QC o Quality Control. La medición del QC nos permite obtener las unidades de desvío estándar o UDS, que son de utilidad para detectar la presencia de errores sistemáticos. Para calcular la UDS, podemos utilizar la siguiente fórmula. El valor medido promedio menos el valor real del QC sobre el desvío estándar del control de calidad. En general, aceptamos una medición si el UDS se halla en el intervalo menos 2, 2. Si el valor de UDS cae fuera del rango mencionado, se deberá repetir todo el lote de determinaciones. Y si continúa la tendencia, a lo largo del tiempo, nos estaría indicando la presencia de un error de tipo sistemático. En el gráfico de la izquierda, podemos observar el control de calidad UDS y como podemos ver hay una clara presencia de un error de tipo sistemático, ya que los valores dan
cada vez más altos hasta incluso salirse del rango esperado. En cambio, en el gráfico de la derecha vemos UDS que oscilan hacia arriba y hacia abajo, siempre dentro del rango -2, 2. Por lo tanto, por lo menos en lo que es UDS, esta técnica pareciera marchar correctamente. Veremos ahora un ejemplo del cálculo de UDS. Si deseamos medir el pH de una dada solución, y para el proceso contamos con un pHímetro y una solución Quality Control de pH 5 y un desvío estándar 0.2, deberemos primero medir la solución QC por duplicado, es decir, obtendremos dos valores. En el ejemplo, pH 1 del QC es 5.1 y el pH 2 del QC 5.3. Sacaremos luego la media, que nos dará un valor de 5.2. Con estos datos podremos calcular, utilizando la fórmula que vimos recientemente, el UDS. De la siguiente manera: la media de las mediciones realizadas menos el valor real del QC sobre el desvío estándar. Nos da un valor de 1. Es decir, que esta tanda de mediciones, de acuerdo al UDS, es aceptada. Por supuesto, hay que ver también cómo irán los otros controles de calidad. Veremos ahora otro de los controles generales, que es el coeficiente de variación porcentual del QC, que nos da una idea de los errores aleatorios de la medición, y para poder calcularlo se deberá hacer la medición del QC por duplicado. En el proceso obtendremos dos valores que llamaremos QC1 y QC2. Para poder calcularlo, utilizaremos la siguiente fórmula. Se utilizará una resta de ambos valores obtenidos sobre la media de estos valores por 1.41 y por 100 para obtener un porcentaje. En general, aceptamos una medición si el CB porcentual del QC es menor o igual al 10%. Si el CB porcentual del QC supera este valor, se podrá considerar repetir la tanda de mediciones, o no, de acuerdo a los resultados también obtenidos por los otros mecanismos de control de calidad, como por ejemplo el que ya vimos. En el gráfico de la izquierda podemos observar el coeficiente de variación porcentual del QC en una determinación que marcha correctamente, ya que como podemos ver, todos los valores obtenidos fueron inferiores al 10%, que es lo esperado. En cambio, en el gráfico de la derecha, vemos que no siempre se obtuvieron los valores deseados, representados por la línea roja que nos indica el 10%, pero a lo largo del tiempo pareciera haber una tendencia a ir dando valores más bajos como debe ser, mientras que al principio los valores eran extremadamente altos, alcanzando casi hasta el 100%. Veremos un ejemplo del cálculo del CB porcentual del QC. Supongamos una medida directa de pH. Junto con la tanda de muestras mediremos la solución QC por duplicado, obteniendo dos valores: pH 1 5.2, pH 2 5.1. Con dichos valores calcularemos la media, que nos dará 5.15. Ahora utilizaremos la fórmula que ya vimos, de manera que realizaremos la resta de ambos valores sobre la media 5.15 por 1.41 y por 100 para obtener un porcentaje. Finalmente llegaremos al valor 1.38%. En este caso, el CB porcentual del QC es aceptado ya que está por debajo del 10%, por lo cual la tanda de mediciones, por lo menos en lo que respecta al CB porcentual del QC, es correcta y no debe volverse a medir. El siguiente control general que veremos es el proceso de adición-recuperación. Este control se utiliza para detectar posibles interferencias en la medición ocasionadas por algún componente presente en la muestra.
El ensayo consiste en medir la variable en una muestra y luego a dicha muestra agregarle una cantidad conocida de la sustancia a medir, para luego repetir la medición de la variable. Tomemos como ejemplo la medición de una tanda de muestras para la determinación calcio. Se escogerá al azar una de las muestras y se procesará de manera normal, es decir, la muestra y su duplicado. Esa misma muestra luego la procesaremos en otros dos tubos de la misma manera, muestra y duplicado. Pero con una diferencia. En estos dos tubos le adicionaremos una solución con una concentración conocida del elemento a medir, en este caso representada en rojo. Puede ser un testigo, un QC o cualquier otra solución preparada con este fin que posea en este caso una concentración conocida del elemento calcio. De esta manera, con ambas mediciones calcularemos la cantidad de sustancia en la muestra y también la cantidad de sustancia en la muestra más la adición. Restando el primer valor al segundo, nos dará la cantidad adicionada. Si a este valor lo dividimos luego por el valor adicionado y lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje, tendremos el porcentaje de recuperación, el que debe hallarse entre el rango 90-110%, dependiendo de las exigencias impuestas en cada técnica. Otro de los controles generales son el seguimiento de los parámetros de la curva de calibración. Una curva de calibración es un procedimiento que nos permite hallar una función de ecuación matemática que relaciona dos variables. Habitualmente, una que se mide en un instrumento, que es la variable dependiente, y otra conocida como la concentración de estándares o patrones, que es la variable independiente. La curva de calibración tiene como objetivo poder conocer el valor de una de ellas midiendo la otra. Habitualmente, la función que se utiliza es la ecuación lineal, a través de la cual la relación entre las variables puede ser ajustada por una recta. La curva de calibración se utiliza si la variable que queremos medir no la podemos medir directamente, sino a través de una propiedad relacionada, es decir, si se trata de mediciones indirectas. La curva de calibración se construye cada vez que se realiza la medición de una tanda de muestras. Se utilizan dos o más soluciones testigos, también llamadas estándar o patrón, en concentraciones crecientes. Estas soluciones testigos pueden haber sido preparadas en el laboratorio rigurosamente o compradas, pero lo importante es que poseen una concentración conocida del elemento a medir. Los testigos de la curva de calibración se procesan por duplicado y se miden junto con las muestras de agua y el QC. Al cargar los datos obtenidos en el sistema, se genera una función, que generalmente es lineal, que nos permitirá luego, por interpolación, obtener la concentración de cada una de las muestras medidas. Veremos ahora la función lineal, que presenta dos parámetros, ordenada al origen y pendiente de la recta. Podemos escribirla de la siguiente manera, donde i representa la variable dependiente, por ejemplo puede ser la absorbancia o la transmitancia, x representa la variable independiente, que habitualmente es la concentración, y luego tenemos dos parámetros, a y b. A representa la pendiente, mientras que b representa la ordenada al origen. El seguimiento de los valores obtenidos de A y B a lo largo del tiempo es otro de los mecanismos de control de calidad. La pendiente de la recta nos indica cuántas unidades de la variable medida, como transmitancia, absorbancia, voltaje o cualquier otra, cambia por cada unidad que aumenta la concentración del elemento medido.
y nos brinda información sobre la sensibilidad de la técnica. En el gráfico de la izquierda podemos observar el control de la pendiente a lo largo del tiempo con oscilaciones de acuerdo a lo esperado. En el gráfico de la derecha vemos otra situación, una pendiente en ascenso, lo que es un buen indicativo ya que nos marca un aumento en la sensibilidad de la técnica por algún cambio que se introdujo o mejor manejo de la técnica por parte del operador. El otro parámetro, la ordenada al origen, nos da el valor de la variable medida, transmitancia, absorbancia, voltaje o cualquier otro, a concentración cero de la sustancia a medir y nos indica la estabilidad de los reactivos. Se espera que su valor sea relativamente constante en el transcurso del tiempo con algunas oscilaciones que no tengan tendencias a la suba o a la baja. En este caso, en el gráfico de la izquierda, vemos el control de calidad ordenada al origen a lo largo del tiempo con oscilaciones que no marcan ninguna tendencia, es decir, la técnica marcha correctamente. Mientras que en el gráfico de la derecha vemos una clara tendencia. Los valores obtenidos son cada vez más inferiores, los que nos están indicando algún problema en los reactivos o en el equipamiento que deberá ser controlado para esta técnica. Finalmente veremos el control general coeficiente de variación, R. El valor de R se encontrará siempre en el intervalo -1, 1. Cuanto más cercano sea a 1, indica una fuerte relación positiva entre las variables estudiadas. Es decir, cuando una crece, la otra también lo hace. Un valor de R cercano a -1 nos indica una gran correlación negativa entre las variables, es decir, lo inverso, cuando una crece, la otra decrece. Un valor cercano a 0 nos indica falta de correlación entre las variables. En lugar de R se puede utilizar el coeficiente de determinación, que es el coeficiente de correlación R elevado al cuadrado, lo que también se conoce como R cuadrado. Nos indica qué porcentaje de la variación de una variable es explicado por la variación de la otra. Y nos da una medida de la linealidad de la curva de calibración. Es decir, nos permite evaluar qué tan bueno es el ajuste de nuestra curva de calibración al modelo elegido. El valor esperable es cercano a 1 o -1, dependiendo de la técnica. En general, se consideran aceptables las mediciones con un R cuadrado mayor a 0.9. Si esto no ocurre, se deberá repetir la medición de toda la tanda de muestras, siempre teniendo en cuenta también los otros controles de calidad obtenidos. En el gráfico de la izquierda podemos observar el control de calidad R cuadrado para una técnica que marcha más que bien, ya que como podemos observar, los valores nunca fueron inferiores a 0.99. Recordemos que el valor de R esperado es mayor a 0.9. Mientras que en el gráfico de la derecha vemos una técnica que todavía tiene mucho por mejorar, con valores de R que oscilan y muchos de ellos se encuentran por debajo de 0.9. Quizás se trate de una técnica que se encuentre en el periodo de puesta a punto. Veremos ahora un control de calidad que se realiza por cada una de las muestras. Se trata del coeficiente de variación de muestras, CB porcentual. Todas las muestras de agua se procesan y miden por duplicado, así como vimos para el QC y los testigos, permitiéndonos calcular el CB porcentual de cada muestra. El coeficiente de variación nos da una idea, como ya vimos, de los errores aleatorios de la medición. En el proceso obtendremos dos valores por muestra que llamaremos en este caso x1 y x2. El coeficiente de variación se calcula con la fórmula que ya vimos anteriormente
Y en general aceptamos una medición si el CB porcentual es menor o igual al 10%. Si el CB porcentual de una muestra supera el 10%, se deberá repetir la medición de esa muestra, pero no será necesario volver a medir todo el lote, salvo que los valores obtenidos en los controles de calidad generales no sean los adecuados. Es decir, que el CB porcentual de la muestra nos da una idea de la diferencia que existe entre una muestra medida y su duplicado. Si los valores que dan superan el 10%, lo único que deberemos volver a medir en el futuro es esa muestra. Veremos ahora otro tipo de control de calidad, que es el control del instrumental de laboratorio. En este caso, el de las micropipetas. El instrumental de laboratorio es una de las partes claves de todo trabajo de investigación. Existen equipos como las balanzas, centrífugas, estufas y micropipetas que son elementos básicos, ya que son comunes a casi todas las determinaciones. Por este motivo, estos equipos deben ser controlados periódicamente, dado que su mal funcionamiento afectaría a todas las actividades que se realizan en el laboratorio. En el caso de las micropipetas o micropipetas automáticas, se trata de dispositivos de medida de volumen fijo o regulable. Estos instrumentos permiten dosificar volúmenes muy exactos y con gran rapidez, minimizando contaminaciones entre reactivos y optimizando de esta manera las actividades del laboratorio. Son instrumentos muy costosos y su correcto uso es clave para que el instrumento tenga una larga vida y los resultados sean confiables. Las micropipetas son una especie de jeringa que presentan en uno de sus extremos un botón. En ese mismo botón suelen estar incluidos una especie de ruedita que nos permite fijar el volumen, indicado en la ventanilla. En el otro extremo, las micropipetas poseen una estructura que nos permite incorporar un elemento plástico llamado tip. Es en el tip en donde va a ingresar el líquido, que nunca deberá ingresar al interior de la micropipeta. Esto es importante recalcarlo. Para garantizar su correcto funcionamiento, todos los operadores deben conocer sobre las precauciones para su uso. En cuanto al volumen, hay que tener en cuenta que al utilizarla, hay que haber interpretado adecuadamente cuál es el volumen que la pipeta emite y qué tip debo utilizar. También hay que tener en cuenta la apreciación, que es la menor división que puede medir, en el caso de las pipetas de volumen variable. La apreciación se puede observar en la ventana que muestra los números que cambian al girar en un sentido o el contrario. También hay que tener en cuenta cómo es la carga y descarga de volumen. La mayoría de las micropipetas tienen dos topes, al oprimir el botón de la parte superior. Es fundamental que el operador tenga conocimiento sobre hasta dónde deberá presionar el botón antes de realizar el cargado de la solución, para evitar de esta manera cargar de más o de menos por mal uso de la micropipeta. En cuanto a la precisión y exactitud de las micropipetas, en el laboratorio tenemos una persona encargada del control de las mismas. Si algún operador sospecha que la precisión o exactitud no son las adecuadas, se debe sacar de circulación y comunicar el problema para que no afecte a todas las otras determinaciones. Para el cálculo de la precisión de las micropipetas se utiliza una balanza de precisión. Se pesa un contenedor vacío y luego se le va agregando agua destilada con la micropipeta y se va tomando cada uno de los pesos. Se repite este procedimiento al menos 5 veces y luego se calcula el CB porcentual del QC, que es el que estima la precisión de la micropipeta, y deberá ser menor al 10%. Si esto no ocurre, se realiza la calibración y ajustes necesarios a cargo del responsable.
Es fundamental conocer los cuidados de la micropipeta. Estas no deben golpearse ni caerse. Y al realizar el aspirado de soluciones, el líquido siempre debe quedar en el tip sin ingresar a la micropipeta. Si alguna de estas situaciones ocurren, es de gran importancia avisar al encargado de la calibración o un superior para sacar de circulación la misma y que no pueda afectar otro tipo de determinaciones. Veremos ahora el lavado del material, que es un control de calidad que no debe menospreciarse a pesar de su simpleza. En general, el lavado del material de laboratorio se realiza utilizando un detergente no iónico, cepillo y agua de canilla. Los materiales utilizados, como pueden ser tubos can, épendor, matraces y demás, se cepillan rigurosamente eliminando posibles partículas adheridas a la superficie. Luego se procede a enjuagar al menos 10 veces con agua de canilla y luego al menos 10 veces con agua destilada. Finalmente, se secarán los materiales en estufa. Hay que tener en cuenta que el material volumétrico no se puede introducir a la estufa porque el calor podría afectar su correcto funcionamiento. Los tips de poco volumen se descartan luego de su uso, debido a la dificultad que presenta al intentar limpiarlos adecuadamente. Y existen requerimientos especiales de limpieza, sobre todo para aquellas técnicas relacionadas a la materia orgánica, como la demanda química de oxígeno, el fosfato o los análisis microbiológicos. Estas técnicas pueden requerir utilizar como procedimiento adicional tratamiento con ácido clorhídrico, equipos ultrasónicos y esterilización de materiales. También tendrán un tratamiento especial los materiales utilizados para determinaciones que involucren el uso de sustancias radioactivas. Otro control a tener en cuenta en el laboratorio es el control de la temperatura requerido por alguna de las determinaciones. Hay procedimientos que requieren una temperatura controlada. Estos procesos de calentamiento pueden llevarse a cabo en platinas metálicas, como ocurre en la técnica de demanda de química de oxígeno que ya vimos en clases pasadas, o en hornos con temperatura controlada o baños de agua. En estos casos, es importante que la temperatura sea correctamente controlada y medida a través de sistemas que contengan sensores y actuadores, lo que permiten que la temperatura de los instrumentos se mantengan en un rango estrecho. Para finalizar la clase, veremos otro tipo de control de calidad. Se trata de las correlaciones que podemos hallar al realizar la evaluación conjunta de los resultados ya obtenidos. Cruzando la información obtenida de las distintas mediciones, podremos calcular dos índices. Uno de ellos es el índice de correlación conductividad versus sumatoria de iones. Como podemos observar en el gráfico, hay distintos puntos marcados en verdes que representan aquellas aguas que tras cruzar la información muestran una coherencia en sus resultados, mientras que las aguas marcadas por el número, el código alfanumérico en rojo, son aquellas aguas que al cruzar la información no muestran una coherencia en los valores obtenidos y por lo tanto deberán ser revisadas. Y el otro índice que podemos calcular es el índice de correlación sólidos totales versus sumatoria de masas. Al igual que en el gráfico anterior, los puntos verdes representan distintas muestras de aguas que tras cruzar la información muestran valores coherentes, mientras que aquellas marcadas con el código alfanumérico en rojo son las muestras que tras cruzar la información no dan valores coherentes y por lo tanto deberán ser revisadas. Damos por finalizada la clase de hoy, agradecemos su presencia el equipo docente del CUEM.